Hago esta comparativa porque en Colombia y en la gran mayoría de países ambos modelos se consiguen actualmente por precios muy similares, o de hecho en muchos países por parte de Sony con tecnología OLED solamente se consigue el A80L, como es el caso de mi país, Colombia, o por lo menos eso sucede hasta la fecha. La principal diferencia en cuanto a brillo es que, como puedes percibir, la cantidad de este parámetro es mayor por parte del C4, tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico. Con lo que tiene que ver con los colores, los resultados pueden variar mucho dependiendo de cada modo de imagen y también un poco dependiendo de cada modelo, aunque los resultados desde mi punto de vista en la gran mayoría de escenas pueden llegar a ser muy similares entre sí en cuanto a colores. Pero recuerda que si quieres mayor cantidad de brillo, entonces debes irte por el C4. En cuanto a la capacidad de saturación de color, como vas a poder percibir, ambos modelos se desempeñan muy bien en esta área, cuentan con una alta capacidad de saturación de color, aunque es levemente mayor por parte del Sony. Pero en el LG, debido a que tiene un poco más de brillo, los resultados digamos que pueden lucir un poco más vivos o con un poco más de volumen. Desde mi punto de vista, yo que he venido utilizando al Sony desde hace 4 o casi 5 meses como mi televisor personal, para mí en cuanto a colores y en cuanto a brillo es suficiente, porque en la mayoría de ocasiones lo utilizo en mi habitación en la noche con poco o nada de iluminación. Pero obviamente para una habitación iluminada no es que el resultado sea terrible, simplemente que en esas condiciones muy probablemente muchas personas preferirán la mayor cantidad que puede presentar el C4. Ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. El LG, dentro de su software, tanto con Dolby Vision como en rango dinámico estándar, como también por ejemplo con HDR10, tiene un parámetro conocido como imagen personalizada, el cual por medio de algunas imágenes o secuencia de imágenes que te muestra, va a generar un modo de imagen de acuerdo a tus gustos. Pero retomando como tal los resultados con los modos de imagen predeterminados con Dolby Vision para cada modelo, el resultado en cuanto a brillo sigue siendo el mismo a favor del C4, también un poco en cuanto a colores con lo que tiene que ver con mayor volumen de color, también un poco más de nivel de detalles debido a que tiene mayor cantidad de brillo, pero como te digo, desde mi experiencia, el Sony para muchas personas podría ser suficiente, aunque recuerda que carece de brillo en comparación al C4. En escenas oscuras, ambos modelos se desempeñan de forma perfecta en el sentido de no mostrar ni clouding, ni blooming, ni sangrados de luz, los cuales son problemas entre comillas por parte de algunos televisores LCD con tecnología de retroiluminación LED. Pero como puedes percibir, el nivel de detalles es mejor en el C4, muy probablemente debido al hecho de que tiene mayor cantidad de brillo y eso le ayuda mucho en esta área. Pero considero que el nivel de detalles en el Sony no está mal, simplemente que es mejor, de hecho mucho mejor en el C4. La experiencia de terror en ambos modelos se mantiene muy bien. En ambos televisores puedes aplicar parámetros en caso de que quisieras mejorar un poco el nivel de detalles o de hecho llegar a oscurecer más las zonas para que la experiencia de terror sea más envolvente, por decirlo de alguna forma. Pero si decidieras optar por modificar parámetros para mejorar el nivel de detalles en ambos modelos, la mejoría va a seguir siendo mayor por parte del C4. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es realmente muy buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, algo muy relevante cuando decidas ver contenido, por ejemplo, de este tipo con mucho volumen de color, porque el efecto de pantalla sucia nunca será perceptible. El escalado de imagen en ambos televisores es realmente muy bueno, diría que el resultado es igual desde mi punto de vista. Lo que puedes percibir es un resultado con contenido en rango dinámico estándar con el modo imagen cine en ambos modelos. Ten presente simplemente, como siempre digo, que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y esto lo digo porque el Sony clama mucho o alardea mucho de que su procesador es increíblemente bueno,
pero no te dejes engañar porque el contenido, que tiene muy baja resolución, no lo va a mostrar en 4K. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos modelos es realmente muy bueno, lo cual se debe al hecho de que cuentan con tecnología OLED, aunque las cantidades de brillo en esta área les ayudan un poco, siendo el resultado mejor por parte del C4. Los ángulos de visión también son realmente muy buenos en ambos modelos, lo cual también se debe al hecho de que tienen tecnología OLED. Por ende, son muy buenas opciones para ver partidos de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Pero la más alta cantidad de brillo por parte del LG hacen que este modelo sea mejor en esta área. El manejo del movimiento en ambos televisores es realmente muy bueno, pero yo siempre he podido experimentar que por parte de los Sony, estos modelos no se enfocan en reducir tanto el efecto Jutter, o por lo menos no hacerlo de una forma tan alta como por ejemplo lo hacen los LG o por ejemplo los Samsung o otros televisores de otras marcas, y muy probablemente se debe al hecho de que no quieren tantos artefactos y por ende aún así con toda la mejoría digital pertinente en el Sony se pueden percibir leves rastreos de ese efecto de vibración que desde mi punto de vista no es algo tan molesto ni tan distractor, pero si quieres un mejor resultado, en este caso te conviene más el LG. En el área gaming, sí o sí en ambos modelos debes activar el modo juego, y lo primero que notas es que en el Sony la cantidad de brillo decrece más en comparación al resto de modos de imagen y se percibe mucho más esa diferencia. En el LG también sucede este aspecto, pero no se percibe tanta diferencia en comparación al resto de modos de imagen. Aquí, como percibes, la diferencia en cuanto a brillo es muy clara a favor del C4 por mucho. También debes saber que ambos modelos son compatibles con los 120 Hz en 4K, el Sony en 2 de sus puertos a HDMI 2.1, mientras que el LG en todos sus 4 puertos a HDMI 2.1, y además el LG en todos sus 4 puertos a HDMI 2.1 también es compatible con los 144 Hz en 4K, mientras que el Sony no. Y ambos modelos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. También debes saber que ambos modelos cuentan con la capacidad de hacer aparecer una Game Bar en pantalla, y aunque ambas Game Bars tienen funciones relevantes, me parece que lo más relevante por parte de la Game Bar del LG y que lo hace una mejor opción es que tiene modos de imagen predeterminados, mientras que en el Sony, si quisieras cambiar algo en cuanto a calidad gráfica, tendrías que modificar parámetro por parámetro, es decir, brillo, color, contraste, saturación de color, nivel de detalles, entre otros, mientras que con el LG tienes esos modos de imagen predeterminados para que todo sea muchísimo más fácil, mucho más rápido, aunque también podrías modificar cada parámetro uno por uno en caso de que así lo quisieras desde aquí o desde el menú que te provee la Game Bar. En cuanto a input lag, considero que ambos modelos van a rendir muy bien, eso lo percibo yo en la práctica y también va acorde a lo que puedo encontrar en cuanto a teoría en 4K a 120 Hz, también a 60 Hz y en el caso del LG hasta 144 Hz. Los tiempos de respuesta también son realmente muy buenos y eso influye mucho en el hecho de que nunca percibirás efecto ghosting en ninguno de estos modelos. Tampoco vas a percibir efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, puesto a que ambos cuentan con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Simplemente la principal diferencia con este tipo de videojuegos es lo que ya has podido notar hasta ahora, que con el LG tendrás mayor capacidad de brillo y de nivel de detalles. Hasta aquí entonces te podría decir que en esta área gaming, más allá de esa diferencia notable en cuanto a las cantidades de brillo, el rendimiento es realmente muy bueno en ambos modelos. En cuanto a lo que tiene que ver con la representación de colores, el manejo del movimiento, simplemente si quieres mayor cantidad de brillo y la capacidad para los 144 Hz en 4K en los 4 puertos HDMI 2.1, entonces te conviene más el LG OLED C4. De hecho, aquí en Colombia y en muchos países es muy probable que se consiga más económico en comparación al Sony OLED A80L, aunque también puede variar mucho dependiendo de cada región.
El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante, siendo el resultado un poco mayor por parte del LG, muy probablemente debido al hecho de que tiene mayor cantidad de brillo. Área Smart, esos serían los controles remotos. Personalmente me gusta más el control remoto del Sony porque es más delgado, más liviano, más ergonómico al agarre, con menor cantidad de teclas. Se siente mejor en cuanto al agarre porque no se le pegan las huellas y no se resbala tan fácil, aunque el del LG, que es el Magic Remote, no es que se resbale fácil, simplemente que es un poco más grueso y se siente un poco más incómodo en algunas ocasiones, y ese cursor en pantalla, aunque puede resultar muy útil, algunas veces puede molestar un poco. El sistema operativo del Sony es Android TV basado en Android 11, aunque en algunos países es basado en Android 10 con capa de personalización Google TV. El sistema operativo del LG es WebOS, propio de esta marca. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es realmente muy buena cuando quieres abrir aplicaciones, cuando quieres adelantar o retroceder videos o saltar de una aplicación a otra. A veces responde unos milisegundos más rápido el LG, otras veces el Sony, pero sí es cierto que en la mayoría de ocasiones el LG puede llegar a responder un poquito más rápido, aunque no por una gran diferencia. También es cierto que la recepción de la señal Wi-Fi a veces puede ser un poco mejor por parte del LG. No es que en el Sony sea terrible, pero sí es cierto que en el sistema operativo Google TV la recepción de la señal Wi-Fi no suele ser la mejor, ni en los televisores Sony ni en televisores de otras marcas, no sé por qué. Ambos modelos cuentan con la opción de estos menús para accesos directos. Me gusta muchísimo más el diseño del menú del Sony y la velocidad con la que aparece este menú, la practicidad para poder cambiar lo que yo quiera en cuanto al modo de imagen, la salida de sonido, el modo de sonido, la cantidad de brillo. Me parece muchísimo más intuitivo este menú por parte del Sony. En ambos se puede cambiar el orden de estos iconos si así lo quisieras, pero como te digo, desde mi punto de vista es mucho más cómodo el del Sony. No sé qué piensas tú al respecto. Quiero decirte que el Sony cuenta con la ventaja de que cuando apagas la pantalla para que solamente se escuche el audio utilizando por ejemplo la aplicación YouTube, en el Sony las teclas de volumen solamente van a funcionar y no van a activar la imagen como debería ser. En el LG no se puede apagar la pantalla utilizando la aplicación YouTube, aunque sí se puede apagar la pantalla utilizando otras aplicaciones. Un punto a favor del Sony porque es una función que yo utilizo muchísimo. Por cierto, ambos modelos cuentan con la función conocida como manos libres para activar los asistentes de voz simplemente diciendo OK Google en el caso del Sony o Hi LG en el caso del C4. Y ambos cuentan con las tiendas de aplicaciones propias de cada sistema operativo, la Play Store de Google para el Sony y la tienda del sistema operativo WebOS por parte del LG. La función de compartir pantalla está disponible en ambos modelos, pero en el Sony solamente la he podido hacer funcionar por medio de la aplicación Google Home instalada en mi smartphone, lo cual es algo tedioso, pero como yo nunca utilizo esta función, para mí no es un problema. Y este modelo no cuenta con la función Multiview. Mientras que por parte del LG cuentas tanto con la función de compartir pantalla como también con la función conocida como Multiview, y lo bueno es que la latencia es mucho mejor y no requieres de una aplicación externa para hacer llevar a cabo estas funciones. En cuanto a las entradas con el Sony, tienes dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, tienes una entrada para el cable digital óptico, una de 3,5 mm para un adaptador para entradas compuestas, 4 puertos HDMI, 2 de ellos HDMI 2.1 full capacidad, tienes un puerto para el cable LAN para internet y 2 puertos para cables de antenas, una de aire y una de señal digital. Por parte del LG tienes una entrada para el IR Blaster, el cual se incluye dentro de la caja. Tienes también 2 entradas para antenas, una entrada para el cable digital óptico, una entrada para el cable LAN para internet, 3 puertos USB 2.0 y 4 puertos HDMI 2.1 a full capacidad, compatibles hasta los 144 Hz en 4K.
Para terminar, te hablo primero del sistema de audio de ambos modelos. La potencia en la teoría es un poco mayor por parte del Sony. En la práctica, digamos que se siente un poquito más de frecuencias, pero las diferencias en cuanto a la potencia en sí, la experiencia envolvente, los bajos y la nitidez realmente es que es muy poca. Yo diría que el resultado es increíblemente bueno en ambos modelos. No es lo más potente del mercado, pero está bien aún para una sala que sea muy grande. Al final te voy a dejar con la comparativa de ambos sistemas de sonido para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, de forma objetiva quiero decirte que obviamente el C4 te convendría más en casi todo. Digamos que los únicos puntos medianamente negativos del C4 serían en cuanto al sistema operativo, que la variedad de aplicaciones no es tan amplia en comparación a Google TV. El otro, que tal vez para algunas personas como a mí sea un punto medianamente negativo, es que no se puede apagar la pantalla utilizando la aplicación YouTube. Por todo lo demás es simplemente mejor, aunque personalmente yo me iría por el Sony porque no soy amante de una alta cantidad de brillo y porque la función de apagar pantalla utilizando la aplicación YouTube es algo que yo utilizo muchísimo. Además, no soy un gamer exigente y me gusta muchísimo más el menú para accesos directos que provee el Sony. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cuál modelo te ha gustado más o cuál escogerías y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. Sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the color. The sacred union of our every thought and emotion.